plantea el concepto del don de la muerte, que además de sorprender con un presunto oxímoron, proporciona una muy interesante mirada. Ella considera que la presencia de la muerte ayuda a encontrarle sentido a la vida, especialmente en nuestra sociedad moderna, que ha perdido la significación del valor de la muerte, a la que esquiva y esconde, negando así el vínculo entre vida y muerte. Con este planteamiento, invita a pensar que la muerte de cada persona cercana es una pérdida que también puede ser considerada como un regalo, porque nos enseña sobre el valor y la finitud de la vida. Afirma que mientras menos conciencia tengamos de la muerte, viviremos con menos fuerza, y a la inversa, que una vida plena y consciente de su sentido hace más fácil la muerte. Ese es un extracto del libro Conversemos sobre la muerte, reflexiones para naturalizar el final de la vida, del médico cirujano, especialista en pediatría y neonatología, académico y profesor asociado de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, el doctor Juan Pablo Beca. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Antonella. Un agrado estar en la radio de la Universidad de Chile, como siempre. Bueno, un agrado para nosotros poder recibirle y hablar conversar sobre la muerte, ¿no? Y hablar de este libro. Y yo escogí ese párrafo porque, aunque marqué un montón, y usted puede ver, está lleno de marquitas el libro, porque me pareció muy, muy interesante. A mí me pareció que ese párrafo, de alguna manera, da cuenta del espíritu del libro, ¿no? Es como, miremos a la muerte con cariño, de alguna manera, porque es parte de el estar vivos. Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención, al principio del libro usted cuenta su experiencia y a lo largo del libro va contando también experiencias de pacientes suyos y de otros, eh, sobre acompañar a padres especialmente con niños que han muerto tempranamente, ¿cierto? Y que han muerto antes de llegar al año, ¿cierto? O este número importante de niños y adolescentes que mueren antes de llegar a la adultez. ¿Por qué parto por ahí, doctor? Porque quizás nos hace mucho más sentido pensar, decir, bueno, una persona que ya vivió sus años, la podemos dejar ir. Pero me imagino que es particularmente doloroso acompañar a personas que han perdido un bebé o un niño o una niña, ¿no? Y quería preguntarle por qué esa experiencia para usted ha sido significativa a la hora de escribir este libro. Bueno, el libro me fue solicitado a mí por Editorial Urano, relacionado un poco con alguna experiencia también en los Cafés de la Muerte, que son reuniones de cualquier persona que se interesa y se atreve a conversar de esto y se junta gente que no se conoce y simplemente se habla de temores, de esperanzas, de experiencias, de todo. Ahora, la verdad es que la vida es lo importante. La vida tiene un valor importante, fundamental para cada persona, independientemente de su edad, de su riqueza, de su poder, de su ingreso económico. La vida tiene un valor por sí mismo. Y, y eso es importante tenerlo en cuenta, pero la vida no es solo el cuerpo. La vida es el cuerpo y la trayectoria, el relato, la biografía, ¿ya? Entonces es el Zoe y es el bios, y el bios es la biografía. Y esa biografía tiene un comienzo, tiene una trayectoria, tiene altos y bajos, y tiene un final. De todas maneras, nadie nos lo tiene. Somos mamíferos humanos mortales, frágiles, dependientes de todos, ¿no es cierto? Y de todo, porque nadie sobrevive solo. Y entonces, el mirar la muerte resulta lógico, pero en la cultura moderna, en el último siglo, se ha dejado de mirar la muerte, se ha negado la muerte, ya los funerales, hasta los cementerios, ¿no es cierto?, ahora son parques, no cementerios. Y entonces a los niños no se les lleva a los funerales o no se les... Los muertos se mueren en la casa, pero ojalá que no, y que mueran en una institución, en un hospital. Y esto realmente hay una distorsión y creo que lleva a desvalorar la vida, porque no pensamos en esto, no pensamos en que nuestra vida es un cuento, es una biografía, es un relato que va a tener un fin. Tenga yo más de 80 como tengo, o tenga 40 o tenga 14 años, la vida tiene un fin. Ujú, Y entonces yo creo que hasta la palabra la quitamos. ¿Ya? Tú misma, Antonella, dijiste dejar ir. ¿Ya? ujú.
que si no es dejar ir, si no es darle permiso para que salga a dar una vuelta, no, 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 es que muere. Y se acaba la vida somática, la vida corporal, biológica, pero de alguna manera también sigue una vida en otros términos, Ujú. en recuerdo, en presencia, en lo que tú piensas que habría dicho mi señora, mi papá, mi mamá, mi hijo, cómo habría vivido esto, qué lindo sería que estuviera al lado mío, lo que sea. Y entonces, ¿qué es lo que aprendiste? Todos hemos aprendido mucho de muchos. Y eso, y entonces la vida hay que mirarla con gratitud y la muerte hay que mirarla también, lo que dice esta autora, ¿no es cierto?, Jonah Heath, de un don. O sea, es un regalo ser capaz de pensar en la muerte. Ujú. Porque si somos capaces de pensar en la muerte, valoramos mucho más nuestra vida, gozamos mucho más de la vida, porque no andamos asustados. Claro. Ahora, ¿Ya? es interesante que usted marque eso que yo dije, ¿cierto? Dejar ir, porque usted habla en el libro también de la medicalización de la muerte. Claro, Como antes la muerte era algo que estaba muchísimo más cercano porque lo veíamos en nuestras casas, en general la gente moría en las casas, ¿no? Y ahora está allá y por dejar ir también yo pensaba en la lucha que hacemos contra la muerte y contra el cuerpo y contra esto que es tan natural, ¿no? Y como hoy día existen, además de todos los tratamientos paliativos, ¿cierto? De una persona que está desahuciada, eh, existe también esta resistencia, ¿no? De mantener a las personas con vida, cueste lo que cueste. Y ahí me encantaría, doctor, que usted se refiriera a esta diferencia que usted hace en el libro, que me pareció muy interesante, entre morir y la muerte. Que no, dice usted que no necesariamente es lo mismo y que creo que hace sentido con lo que estábamos hablando. claro. La muerte es un instante. ¿Ya? Yo digo, antes y después de eso. Antes y después de un instante, yo estaba vivo y estoy muerto. Pero para ese instante tienen que haber transcurrido muchas veces, salvo accidentes con un golpe en la cabeza que se muere en el acto. Ujú, La mayoría de los casos pasan por una enfermedad o por un accidente con complicaciones, ¿no es cierto? Y hay un proceso que puede durar horas, días, semanas, meses, años de una enfermedad degenerativa hasta que llega al momento de la muerte. Entonces, el momento de la muerte es la muerte, el proceso de morir es el morir o proceso de morir. Y ujú, ese morir o proceso de morir queremos obviamente que sea bueno. Y bueno significa sin dolor, acompañado, consciente de lo que se está viviendo y no rodeado de una especie de confabulación de mentiras. No, tú eres luchadora o luchador, ¿no es cierto? Y por lo tanto, imposible, tú no te vas a morir. Yo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Tengo esta enfermedad, tengo estas metástasis, tengo esta no respuesta a los tratamientos razonables. Y entonces, en esta insistencia se llega a lo que se ha llamado también encarnizamiento terapéutico a veces, que lo que hace es postergar un poco más la muerte, ujú, pero no le impide. ujú, Si la medicina fuera para que nadie se muriera, el fracaso es del 100% de los casos. ujú, ¿Ya? Todo paciente muere, pero no muere de esta enfermedad ahora. Entonces hay enfermedades curables, hay enfermedades compensables, ya una diabetes, una insuficiencia renal se compensa y puede estar muchos años en eso y no es un proceso de morir. Pero relacionado con esa misma insuficiencia o con otras complicaciones, esa persona en algún momento de su vida va a entrar en un proceso de morir. ujú. Y entonces, a veces, digamos, tener una enfermedad de ese tipo ayuda porque también ayuda a considerarlo y a pensarlo. Ujú, Eh, Muchos piensan, y yo lo comprendo, pero no lo comparto, que la mejor muerte es yo me acuesto esta noche y amanezco muerto. Y nadie se dio cuenta y yo no lo supe, ¿ya? Y para muchos ese sería el ideal. Pero obviamente que el ideal, si yo quiero cerrarlo como que estuviera escribiendo la última página del relato de mi vida,
yo quiero poderlo también vivir y ser Claro. consciente y expresar lo que yo puse ahí, ¿no es cierto? Que se lo copio a Ira Biot, un autor americano, poder expresar las cosas más importantes de la vida. Y eso es hacer como un balance. Ujú. Y ese balance es, primero, agradecer la vida a quienes me engendraron, me criaron, me dieron los primeros valores, pudieron permitir, ¿no es cierto?, que yo tuviera una educación en tal o cual cosa. Después, agradecer, ¿no es cierto?, el amor recibido de tantos y de tantas, ¿no? Agradecer los logros que he podido hacer, ¿no es cierto?, de lo que sea, de productividad, de formar una familia, de los amigos, de los deportes, de las distracciones, de las ricas comidas, de todo. Gracias. Pero también la he embarrado en muchas cosas. Entonces, perdón. Perdón porque perfecto no he sido, ¿ya? Y he cometido errores. Y si a alguien lo ofendí, perdón con mayor razón a ese alguien, ¿ya? Y nadie se quede con dudas de que yo no lo he perdonado porque yo los perdono a todos. Ujú. Y, y después de dar gracias y de esta reconciliación a través de perdonar y ser perdonado, también expresar amor. Entonces, esto es 4 cosas importantes. Gracias, perdón, te perdono o los perdono, te quiero o los quiero. Ujú. Cada uno sabe a quién se lo dice, por supuesto. Claro, y eso debería estar en el proceso, ¿no? En el proceso del morir. Lógico, eso ayuda Y, mucho a un buen morir en paz. y a eso le quería preguntar en estos minutitos que nos quedan, doctor, y les recuerdo que conversamos con el médico cirujano académico de nuestra universidad y autor de este hermoso libro, Conversemos sobre la muerte, reflexiones para naturalizar el final de la vida, el doctor Juan Pablo Beca. Usted habla varias veces a lo largo del libro del buen morir y de la muerte digna, que es algo que incluso ahora fue parte de la discusión al interior de la Convención Constituyente, ¿no? Y está pasando al borrador la idea de que toda persona tiene derecho a una muerte digna. ¿Qué entendemos por una muerte digna, doctor? Una muerte digna debiera ser lo que hemos descrito, una muerte en paz, una muerte linda. Eso es un buen morir. Yo he dejado de hablar de muerte digna porque la muerte digna ha pasado a ser una pancarta de la eutanasia. Ujú. Y incluso la ley, el proyecto de ley de eutanasia lleva en el título la palabra muerte digna. Eso confunde. La eutanasia no es una muerte digna, puede serlo o no serlo, Ujú. ¿ya? Y la No eutanasia es un asegura una tema. muerte digna, diríamos. No, y muchos consideran que morir por eutanasia es lo más indigno que hay, porque como nadie lo ayudó, pide que lo maten. Ujú. Entonces, puede ser indigna, pero también podría ser digna, si es un acto voluntario, ¿no es cierto?, que respeta la voluntad. Y una discusión aparte. Yo puse un capítulo de eutanasia justamente para aclarar conceptos, Ujú. porque aquí hay una distorsión enorme y en esa distorsión han caído el público, las comunicaciones, los legisladores o los constituyentes también. Yo creo que hay que hablar las cosas por su nombre y a la eutanasia llamarla eutanasia, ¿ya? Y a la muerte en paz llamarla muerte en paz Ujú. o buen morir. Y O buen eso, morir. todos queremos un buen morir, pero no todos queremos morir por eutanasia. Claro. ¿Y cómo? Y usted, Uno, en los países que tienen legalizada la eutanasia, las cifras van entre 1 y 3% de las muertes son por eutanasia. ujú. O sea, el 97 o 99% no muere por eutanasia, pero quiere morir bien y morir en paz. Obviamente que sí, y necesita que los ayudemos a eso. Claro, y en ese sentido, y para cerrar, uno se debería preparar, ¿no? Y me llamó mucho la atención, doctor, que usted pone hacia el final del libro, cómo uno se prepara para la muerte, incluso teniendo, y lo pone acá como documentos, como anexos, ¿cierto? La idea de voluntades anticipadas, la recomendación de Muy conversar importante. con nuestros seres queridos, con quienes nos rodean. Hablemos un par de minutitos de la importancia de prepararse para ese momento, todos, no importando nuestra edad. Mira, es muy importante y nadie sabe a qué edad va a terminar su vida, ¿ya? Y entonces tú que eres una mujer joven y buena moza, ¿no es cierto? No
no estás en proceso de morir, por supuesto que no, pero nadie garantiza que antes de un año pudieras fallecer. Sería una pena, pero puede ocurrir. Por supuesto. Entonces, a ver, lo que te pille pensado es muy importante. Pero no solo que lo hayas pensado, sino que además lo hayas conversado. Y lo hayas conversado si tienes una enfermedad crónica con tus médicos, si tienes tus familiares, ¿no es cierto? Poner el tema. ¿Ya? A lo mejor no es la conversación para una fiesta de cumpleaños, pero, pero puede serlo para después de la comida, después del almuerzo, ¿no es cierto? Con el cafecito, oye, fíjate que leí esto, o conversamos de esto, lo escuché en la radio de la Universidad de Chile, oye, ¿qué piensan ustedes? Fíjate que yo le he dado Como la vuelta. conversación que hemos tenido respecto a ser donante. En mi familia hemos tenido esa conversación. Ok, para ser donante de órgano, ¿no es cierto? Salvo el donante vivo, es porque en caso en que tú mueras, tú estás dispuesta a que tu cuerpo, ¿no es cierto?, sea intervenido y los órganos que salven otra vida tengan ese destino. Y entonces es un acto de generosidad, pero si no lo has anticipado, entonces no se sabe si esta persona Claro. quería o no quería ser donante. Y evidentemente que si no quiere ser donante, oye, hay que respetarlo. Y ese cuerpo entonces no es sometido a una cirugía para procurar órganos. Ujú. Entonces, la voluntad anticipada, expresada, es muy importante, que la gente que a uno lo quiere y lo rodea, sus familias, sus amigos muy cercanos, sus profesionales cuidadores, conozcan sus valores y sus criterios y preferencias. Pero mucho más claro es si eso se deja escrito en un documento, y por eso yo puse un anexo con el documento y un anexo en la forma en que a quién delegas tú que tome esa decisión. Porque resulta que los hijos no son todos iguales, ¿ya? Y hay hijos que este tema se les hace mucho más conflictivo, ¿no es cierto?, y más tenso, y otro que es más racional o más calmado para reaccionar, y que no significa menos amor, al contrario, ¿no es cierto? Significa otra manera de hacerlo. Entonces uno diría, yo en caso que haya que tomar una decisión, pregúntele a este hijo o esta hija o este cónyuge, ¿no es cierto? O a esta papá o a esta mamá, y no le tiran la pelota de esta especie de carga de decisión a la persona más frágil o con una emotividad que le dificulta o le dificultaría esa función. Claro. Entonces, la voluntad anticipada algo que casi no se ha desarrollado en Chile, es muy excepcional. Yo la tengo escrita en el caso personal mío. Mi señora, que falleció hace 5 años, lo tenía escrito y lo había renovado, ya porque ella tenía una enfermedad crónica. Y entonces dice, oye, el día que me toque, yo quiero que sea en esta forma y que no me reanimen, no me metan a una UCI para impedirlo. Ujú. ¿Ya? Sino que cuando me toque, yo lo acepto y por supuesto que quiero un tratamiento que me alivie, pero que se permita la muerte. Otra Claro. cosa es provocar la muerte. Claro. Eutanasia es provocar la muerte, pero abstenerse de tratamientos desproporcionados y fútiles es permitir la muerte. Y eso, por supuesto, que ayuda a una buena muerte. Y para tener una buena muerte hay que conversar sobre la muerte. Si tenemos una Exactamente. certeza en la vida es que nos vamos a morir. Eso es lo único que tenemos todos y todas Eso, asegurado. eso está Así, clarito. Y el que no lo tenga claro, pucha, anda bien perdido, ¿no? sí, mejor entérese, ¿no? Nosotros les recomendamos muchísimo, de verdad. Yo disfruté mucho leyendo el libro, me hizo pensar muchas cosas. Además, es un libro muy dulce, doctor, y es bonito acercarse a eso y decir, bueno, esto no tiene por qué ser trágico. Va a ser doloroso, sin duda, cuando alguien se muere, que nosotros queremos mucho, es doloroso porque lo extrañamos, etcétera. Pero aquí hay maneras de pensar desde otro lado, desde el lado médico, pero también desde el lado filosófico, desde el lado espiritual. Me pareció un libro muy lindo, así que ya lo saben. Conversemos sobre la muerte, reflexiones para naturalizar el final de la vida, editado por Urano, de el doctor y académico Juan Pablo Beca. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y por compartir su sabiduría en este libro. Muchas gracias, Antonella. Hasta luego. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.